Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nuestra carrera es perteneciente al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente cursamos la tercera unidad temática de la materia Ética Profesional Médica, la cual está dirigida por la maestra Juana Yolanda Rodríguez Rubio. Esta materia pertenece al Departamento de Filosofía. Nosotros, como equipo 7, hablaremos acerca de la industria farmacéutica en un enfoque ético. Para comenzar, daremos a conocer los nombres de los integrantes que conforman este equipo, el cual es Samantha Estefanía Gutiérrez Romo, Sandra Camila Moreno Torres, Bernardo Ederic Preciado Palomino, Abril Aranzazú Quesada Ramos y su servidora, Sandra Valeria Zúñiga Torres. Iniciaremos con la lectura de una cita de la doctora Marciel Ángel, la cual tiene una representación muy directa con el problema que representa la industria farmacéutica en el enfoque ético, la cual inicia: la industria farmacéutica no es el único lugar donde hay despilfarro, negligencia y especulación. Esto sucede en gran parte del resto de la industria del cuidado de la salud. Cierro cita. Marciel Ángel fue una médica, autora de 3 libros, uno de ellos y el que tiene mayor relevancia para nosotros: La verdad sobre las compañías farmacéuticas, cómo nos engañan y qué hacer al respecto. Asimismo, fue la primera mujer americana para servir como editora en jefe en el New England Journal of Medicine. Actualmente es profesora titular del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la carrera de Medicina en la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Para iniciar, como punto número 1 de esta exposición, daremos inicio a la justificación, la cual buscará responder la pregunta: ¿qué relevancia tiene este tema en el ámbito médico profesional ético? Ya sabemos que como estudiantes de medicina, el tener un conocimiento completo respecto a los entornos que afectan nuestro trabajo y nuestra disciplina nos es de vital importancia, pero seguimos sin responder a la pregunta inicial. Relación médico-farmacéuticas. Como todas las relaciones humanas, las de los médicos con la industria farmacéutica es compleja y abarcan 3 dimensiones: la prescripción de medicamentos, la educación médica y la investigación. Por eso, conviene comenzar con una declaración de principios. Esta relación debe tener como objetivo mejorar la salud de los pacientes y debe estar basada en principios éticos y de transparencia, además de colaborar en el mantenimiento de la calidad asistencial de los sistemas sanitarios. En las últimas décadas, las relaciones de los médicos con la industria han estado oscurecidas por la sospecha de que, en poco de los casos, prima una relación puramente mercantil. La industria promocionaba sus productos con el principal interés de obtener beneficios comerciales, y para ello influían que los médicos prescriptores con diferentes dádivas que incluían viajes, alimentos, casas, coches, etc. En el estudio clásico de Campbell, colaboradores, se establece que el 83% de los médicos recibían alimentos, puestos de trabajo mejores, el 78% muestras de medicamentos, el 73% pagos para asistir a congresos o actividades de educación continua, y solamente el 28% por consultas, conferencias o reclutar pacientes para ensayos. Aunque la mayoría de los médicos negaba que estas donaciones tuvieran un efecto en su labor profesional, las investigaciones han demostrado que sí existe una influencia a la hora de prescribir medicamentos. Debe reconocerse que han existido comportamientos inadecuados en relación a los médicos con la industria farmacéutica, aunque también hay que admitir que las conductas son conductas irreprochables. Como toda actividad humana, el sector sanitario está sometido a tensiones que pueden generar dilemas de índole ético.
y es nuestra misión analizar los riesgos y minimizarlos para garantizar una relación con la industria sana, transparente, fundamentada en el bienestar de los pacientes. El dilema ético no implica elegir entre lo correcto o lo incorrecto, sino escoger entre dos opciones correctas. La industria farmacéutica tiene como misión generar medicamentos innovadores que aumenten la supervivencia y la calidad de vida por medio de investigación, aunque también es verdad y totalmente lícito que económicamente deben de ser rentables para que los inversionistas financieros puedan seguir invirtiendo en estas empresas. No hay que olvidar que tienen un fin mercantil, al fin y al cabo. Esta dicotomía entre su razón de ser social y sus exigencias económicas ponen un dilema ético para la industria farmacéutica y la expresión de la rentabilidad. Puede desequilibrar la objetividad y la ética. El enfoque hacia la máxima rentabilidad puede implicar que la orientación de las investigaciones únicamente sean hacia enfermedades de alta prevalencia, olvidando las que son poco frecuentes o a la falta de transparencia en la información de los eventos adversos graves o de estudios negativos. Por lo tanto, una de las claves de la resolución del dilema puede estar en el inadecuado equilibrio de la rentabilidad. En cada uno de los médicos con principios éticos de la actuación médica se guían por el premium non nocere, el estricto equilibrio riesgo-beneficio de cada acto y la toma de decisiones basada en evidencias científicas, el respeto a la autonomía del paciente y el trato equitativo y uso racional de los recursos de salud. La herramienta clave para la actuación bajo estos principios de la educación médica continua, imparcial y veraz y de calidad. Es obvio que la información continua de los médicos es una responsabilidad individual, pero al mismo tiempo es colectiva y compete a las autoridades sanitarias ser garante de la misma y de su evaluación. Es justo reconocer que en muchos de los casos las industrias farmacéuticas han sido y hasta la fecha han sostenido una educación médica continua al financiar los congresos y las actividades de las sociedades científicas, así como la asistencia a los médicos a las mismas, con lo que se llena el vacío dejando a las administraciones públicas. La repercusión de la industria en este aspecto es muy relevante, por lo cual que la propia industria genera una gran parte de conocimiento, porque los estudios aleatorios pueden generar un doble ciego, multicéntricos y con bajos errores alfa y beta que dan evidencia que son costosos y que la mayor parte de ellos está sufragada por la industria. Por ello, es relevante la instauración de mecanismos de control independientes para asegurar la información imparcial y veraz de sesgos positivos y equilibrar las redundancias. La industria farmacéutica es un elemento muy importante de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo. Está constituida por numerosas organizaciones, ya sean públicas o privadas, que se dedican al descubrimiento, al desarrollo, la fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal. En algunos países, cada etapa de prueba de nuevos fármacos con animales domésticos, ya sean de granja o de laboratorio con los mismos seres humanos, tienen que recibir la autorización de los organismos reguladores nacionales. Si se llega a producir la aprobación final, se concede una autorización para que se puedan utilizar en condiciones determinadas. La mayoría de los países conceden patentes para los medicamentos o fármacos que están recientemente desarrollados o modificados por un periodo de 15 años a partir de la fecha en que se les autorizó. Las compañías les asignan una marca registrada que pasan a ser de su propiedad exclusiva. Los nuevos medicamentos van a recibir un nombre genérico oficial de propiedad pública y una vez que se les expira la patente, cualquier empresa que cumpla con estas normas puede fabricar y vender productos con el nombre genérico de esta innovación.
Un punto importante en destacar es que la industria farmacéutica es la principal impulsora del sistema de patentes y ha presionado a los países en desarrollo para seguir este sistema. Desarrollo sobre la industria farmacéutica. Para empezar, tenemos que hablar de qué es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es el sector que se dedica a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento o también prevención de las enfermedades. Las compañías farmacéuticas realizan tareas de investigación y desarrollo que pues, podemos conocer por las siglas I+D o I+D, con el fin de introducir nuevos tratamientos mejorados y obtener los beneficios económicos que eso conlleva. La industria farmacéutica es un importante elemento de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo. Está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, al desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal. Su fundamento es la investigación y desarrollo, lo que dijimos de I+D, de medicamentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. Son empresas radicadas en el país que producen y o comercializan los medicamentos para uso humano del sistema de clasificación anatómica, terapéutica, química. Incluye la reventa al mercado interno de productos importados, ya sea que estos se encuentren listos para su uso o que solo requieren fraccionamiento local. La clasificación ATC es un sistema de clasificación de medicamentos creado por el Consejo Nórdico de Medicamentos y recomendado por la OMS. Consiste en una clasificación alfanumérica de las especialidades medicinales, que reconoce 5 niveles de desagregación. El primer nivel establece sobre qué órgano, aparato o sistema actúa el medicamento. El segundo nivel registra el grupo terapéutico principal al que pertenece el medicamento. El tercer nivel presenta el subgrupo terapéutico, el cuarto nivel indica la acción farmacológica principal del medicamento y el quinto nivel identifica el principio activo. Existe un dilema de tipo moral que todo estado debe coordinar. Los medicamentos no son una mercancía cualquiera, sino un elemento necesario para mantener la salud de los ciudadanos. Y aquí es donde empieza el conflicto de intereses, ya que por una parte existe el derecho de la industria farmacéutica a obtener beneficios que la incentiven para seguir investigando, mientras por otro lado está el derecho a la salud, del que debería gozar todo ser humano. Además, es importante que el Estado cree organismos gubernamentales de vigilancia compuestos por expertos y con poderes para conceder o negar la autorización a las compañías farmacéuticas para comercializar sus productos, según criterios de calidad de los mismos y seguridad para los pacientes. Estos organismos de control son los responsables de impedir abusos o irresponsabilidades por parte de los fabricantes, con lo cual se va a reducir la posibilidad de que aparezcan peligros para la salud de los habitantes. Pasemos ahora a las características generales de la industria farmacéutica. Decimos que es especializada, ya que la especialización es una de las principales características de este sector, ya que su cadena de producción requiere conocimiento sobre materias primas y técnicas específicas. Después de todo, la fabricación de cada medicamento depende de la producción de medicamentos que contienen su ingrediente activo, la sustancia responsable del efecto terapéutico en el cuerpo. Hablamos de que tiene tecnología internacionalizada. La mayoría de los medicamentos utilizados por la industria farmacéutica nacional se importan de países como Alemania, China y Estados Unidos. Esto hace que la producción dependa bastante de esta tecnología internacional e influye por la cultura de las grandes corporaciones farmacéuticas y sus naciones. El área también obedece al sistema de patentes, ya que se envían desde el descubrimiento de un nuevo medicamento y son válidos por 20 años. Otra característica de la industria farmacéutica global es que tiene un dominio por unos pocos grupos presentes en varios países. Entonces hablamos de que la industria farmacéutica es un oligopolio. Hablamos de que es moderna porque los modernos avances científicos y tecnológicos aceleran el descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores dotados de mejor actividad terapéutica y menos efectos secundarios. En este sentido, los biólogos moleculares, químicos y farmacéuticos mejoran los beneficios de los fármacos aumentando la actividad y la especificidad. Y hablamos de que es globalizada, ya que la globalización le ha permitido maximizar sus beneficios, ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas, que pueden ser, pues, por ejemplo, los países tercermundistas o países en vías del desarrollo. Instalan
sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados. La industria farmacéutica pues desarrolla estrategias empresariales cuestionables. Estas empresas buscan conseguir fabulosas ganancias recurriendo a estrategias que muchas veces son cuestionables, que gracias a su poder suelen gozar de una gran impunidad, aplastando a competidores menores y presionando a los gobiernos. Los precios que fijan son muy elevados, lo que lo hacen inaccesibles a una gran parte de la población mundial, mientras que algunos de sus productos dañan la salud de los enfermos. Entre las principales estrategias utilizadas hoy por la industria farmacéutica para obtener sus ganancias de millones de dólares, cabría destacar que realizan una gran presión propagandística de los medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y puedan ser nocivos para la salud. Explotan al máximo los medicamentos en forma de monopolio y en condiciones abusivas que no tienen en cuenta las necesidades objetivas de los enfermos ni su capacidad adquisitiva. Reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los países pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades. Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas. La colaboración de las multinacionales farmacéuticas con la industria química, las universidades y su apuesta en el I+D han ayudado al crecimiento económico y el desarrollo de la ciencia y tecnología, pero su poder oligopólico está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y el acceso a los medicamentos a gran parte de la población. Han generado graves problemas de salud, han creado situaciones de alarma social para vender sus productos y han promovido la corrupción o dañando la salud con muertes gracias a sus productos. Luego vamos a pasar a las estrategias que tiene la industria farmacéutica pues, para aumentar sus ganancias. Para alcanzar y mantener estos enormes beneficios a expensas de los servicios sanitarios públicos, recurren en muchos casos a colocar en puestos políticos y gubernamentales a personas afines a sus intereses o a directivos de sus empresas. Un punto importante son las patentes comerciales. Es una estrategia que incrementó el poder político y económico de las grandes compañías farmacéuticas estadounidenses, que fue la Ley de Extensión de Patentes, que también se conoce como Ley de Hatch-Waxman, aprobada por Reagan en 1984. Hasta esa fecha, la política de patentes no afectaban a los medicamentos por considerarlos un bien necesario. Esta medida se extendió posteriormente al resto del mundo gracias a la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1994, que vela por la globalización, porque la globalización no afecta a los intereses del gran capital multinacional. Ahora, el 60% de las patentes de medicamentos son de Estados Unidos, frente a 20% de la Unión Europea. Gracias a esto, Estados Unidos domina el mercado de los 50 medicamentos más vendidos. Los problemas asociados a las patentes de medicamentos es que dificultan el acceso a la atención sanitaria y a la disponibilidad de medicamentos esenciales a gran parte de la población por su elevado costo que es fijado abusivamente por los laboratorios. Favorece los intereses industriales a expensas de la mayoría de la población. Imposibilita una auténtica competencia y son injustas con los países subdesarrollados. También otra estrategia que suelen utilizar es incrementar los precios de los medicamentos. La industria argumenta la necesidad de fijar un elevado precio por los costos para investigar y fabricar moléculas cada vez más complicadas que exigen inversión y aparatos muy costosos. En realidad, el incremento de los costos no está relacionado con la fabricación de los medicamentos, ni tampoco con la inversión en investigación y desarrollo, sino en gastos asociados a la comercialización y la promoción de sus productos. Mientras que la investigación y desarrollo de fármacos recibe en torno al 13% del presupuesto, los gastos del marketing suponen entre el 30 y 35% del presupuesto de los laboratorios, es decir, gastan el doble en promoción que en la investigación. Por otro lado, los costos de fabricación han disminuido de manera importante e impactante debido al empleo de aparatos y procesos industriales más eficientes, a la automatización de muchas etapas productivas y a la reducción de mano de obra.
Los costos son la consecuencia de la realización de estudios de mercado, análisis de competidores, extensión de patentes, distribución, promoción, publicidad y ventas de sus productos, gastos administrativos para mantener estructuras multinacionales y los astronómicos salarios pagados a sus ejecutivos. Otra estrategia es que últimamente hay muy poca innovación en los nuevos fármacos pese a su elevado coste. Menos del 25% de los nuevos medicamentos que salen al mercado son innovadores o mejoran los resultados de los anteriores. Desgraciadamente, los organismos gubernamentales que deberían controlar esta situación en beneficio de los ciudadanos están financiados por la industria. Así, la FDA de Estados Unidos es financiada en un 75% o la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos en un 80% por las multinacionales farmacéuticas. También hay poca transparencia y frecuente manipulación de los datos.
Y bueno, continuando con la exposición, yo soy Bernardo Eric Preciado Palomino y yo voy a comenzar hablándoles sobre el funcionamiento de lo que es la industria farmacéutica, que es lo que podemos ver en esta primera diapositiva. Y bueno, pues, ¿cómo funciona la industria farmacéutica? Comenzamos con la producción de un medicamento que va a requerir la encuesta de sustancias que se van a evaluar solas o en combinación para que se verifiquen sus efectos. Estas sustancias se pueden comprar en la industria farmacéutica nacional o se pueden comprar en la internacional a través de importación. Luego es el turno de los farmacéuticos, los médicos, los biólogos, los médicos biomédicos, biotecnólogos, de llevar a cabo la investigación necesaria para la formulación de este nuevo medicamento. Incluso pueden analizar 10.000 artículos y al final, pues aproximadamente de un año, seleccionan únicamente la cantidad de 250 que pasan a la etapa de preclínica, de la prueba preclínica. Y bueno, durante aproximadamente 5 años estos compuestos se probarán en animales y si el resultado es beneficioso, se remitirá al comité de ética. Y aquellos que pasan su respaldo van a ser dirigidos a la etapa del ensayo clínico, que les manejo aquí en la siguiente diapositiva. Aquí, que les mencionaba, aquellos que pasan su respaldo son dirigidos a la etapa del ensayo clínico, cuando son evaluados a fondo con grupos de voluntarios humanos por un periodo de 6 a 7 años. Y aquí ya vamos a comenzar a hablar de fases. En la fase 1, de 20 a 100 personas van a participar en las pruebas. En la fase 2, el número supera a 100, de 100 a 500, mientras que ya en la fase 3 requiere la participación de 1.000 a 5.000 voluntarios. Y bueno, finalmente el medicamento se va a enviar a Anvisa para su aprobación y registro, lo que generalmente toma un tiempo aproximado de 6 meses. Y solo entonces se autoriza para ser producido a escala y distribuido para la venta en diferentes puntos de venta. Y toda esta dinámica puede tomar 10 años o incluso más y consumir alrededor de $1.000 millones en inversiones. Es un proceso muy largo y muy costoso. Y bueno, a continuación yo lo que quería comentarles era lo que es la industria farmacéutica en nuestro país, en México. Y bueno, pues básicamente tenemos que conocer que México es el segundo mercado más grande de América Latina en la industria farmacéutica y es un importante productor de medicinas de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, entre otros. Asimismo, 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional se encuentran ubicadas en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los principales centros manufactureros a nivel mundial. La industria farmacéutica pues representa en este país en promedio el 1.2% del PIB nacional y el 7.2% del PIB manufacturero. Y bueno, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, la industria farmacéutica mostró una tendencia de crecimiento en cuanto al número de establecimientos dedicados a esta actividad, teniendo un registro actual de 770 unidades económicas. Y bueno, el INEGI además registró que existen 3 entidades federativas que están destacadas por la concentración del 61% de los establecimientos dedicados a la venta de fármacos. Y estas entidades federativas en orden son la Ciudad de México con el 32% de las actividades económicas, Jalisco con el 20% y el Estado de México con el 9.5%. Y bueno, de la mano del incremento de las unidades económicas de este sector, se pronostica que para ya el pasado 2020 el consumo mexicano de la industria farmacéutica haya llegado a los $26.276 millones, lo que representa un incremento del 100% con respecto a hace 10 años. Y pues actualmente, para mencionar únicamente, el sector farmacéutico genera aproximadamente 65.000 empleos y algunas de estas principales empresas transnacionales son Merck, Boehringer, Schering y Bayer, entre otras. Y también tenemos nacionales como lo son Liomont, Sanfer, Laboratorios Armstrong y Laboratorios Hormona. Y pues ya para terminar, México es uno de los mercados más atractivos para invertir en la industria farmacéutica debido al mejoramiento del marco regulatorio y el aumento de certificaciones de calidad. Y bueno, de acuerdo con esto, de acuerdo con Business Monitor, la presencia de la FDA en México ha servido para incrementar la transparencia y aumentar los estándares de los medicamentos del país. Y bueno, a continuación yo les quería mencionar lo que son los productos químicos industriales peligrosos y las sustancias relacionadas con los fármacos. Y pues
Debido a que su objetivo primario es producir sustancias con actividad farmacológica, muchos agentes utilizados en la industria y fabricación farmacéutica son peligrosos para los trabajadores. En consecuencia, deben establecerse medidas de control adecuadas para proteger a los trabajadores de los productos químicos industriales y los principios activos durante las operaciones de la industria de fabricación y control de calidad. Y bueno, aquí tenemos tres, que primero comenzamos con los productos químicos industriales, los cuales se utilizan estos productos químicos industriales en la investigación y desarrollo de principios activos y en la fabricación de sustancias base y de productos farmacéuticos terminados, pues se trata de materias primas que sirven de reactivos, catalizadores y disolventes. Su utilización está determinada por los procesos y las operaciones específicas de fabricación. Y bueno, en segundo lugar tenemos las sustancias relacionadas con los fármacos, que bueno, los principios farmacológicamente activos pueden clasificarse en dos grupos, los cuales son los productos naturales y los productos sintéticos. Los primarios derivan de fuentes vegetales y animales, mientras que los segundos son producidos mediante técnicas microbiológicas y químicas. Y bueno, para agregar, los antibióticos, las hormonas esteroideas y peptídicas, las vitaminas, las enzimas, las prostaglandinas, las feromonas, son productos naturales importantes, pues la investigación científica se cuenta cada vez más en los fármacos sintéticos debido a los últimos avances en biología molecular, bioquímica, farmacología e informática. Y bueno, aquí en tercer lugar tenemos las operaciones farmacéuticas, los riesgos de trabajo y las medidas de control del lugar del trabajo. Pues dentro de las operaciones de fabricación farmacéutica se pueden distinguir la producción básica de principios activos a granel y la fabricación farmacéutica de formas galénicas. En él se aplican tres tipos de procesos: la fermentación, la síntesis de productos químicos orgánicos y la extracción biológica y natural. Estas opciones o operaciones pueden ser discontinuas, continuas o una combinación de ambas. Los antibióticos, los esteroides y las vitaminas se producen por fermentación, mientras que muchos principios activos nuevos se producen por síntesis orgánica. Y bueno, a continuación tenemos lo que son los riesgos generales para la salud y seguridad, que primero me gustaría hablar sobre el primer punto, que es la ergonomía y manipulación del material. Y en este están los materiales transportados, almacenados, manipulados, procesados y envasados de la industria farmacéutica, y varían desde grandes cantidades de materias primas a pequeños envases con productos farmacéuticos. Las materias primas para los productos químicos a granel se transportan en grandes contenedores, y en la industria farmacéutica se utilizan cantidades menores de materias primas, debido a la escala reducida de las operaciones. Pues las buenas prácticas de ingeniería industrial y de gestión de las instalaciones reducen las lesiones causadas para la manipulación del material, mejorando el diseño y las características del equipo y el lugar de trabajo, disminuyendo así el trabajo y el peso de los contenedores. En segundo punto tenemos lo que es la protección de las máquinas y el control de la energía peligrosa. Y aquí les puedo comentar que las piezas móviles sin protección de los equipos de fabricación y envasado farmacéuticos presentan riesgos mecánicos, los puntos de choque y contacto, pues expuestos de los equipos abiertos pueden causar lesiones graves. Los riesgos mecánicos son mayores debido al número y la variedad del diseño de los equipos y a la manifestación en lugar de trabajo y a las frecuentes interacciones entre trabajadores y equipo. En tercer punto tenemos lo que son las exposiciones al ruido. Los equipos y servicios de fabricación pueden generar altos niveles de ruido debido al diseño de módulos cerrados de los lugares de trabajo. Los trabajadores se encuentran a menudo próximos a las máquinas durante las operaciones de fabricación y envasado, y de hecho observan e interactúan con el equipo de producción y envasado, aumentando de esta forma la exposición al ruido. En el siguiente punto tenemos lo que son las exposiciones a vapores de disolventes y de fármacos potentes. Pues la exposición de los trabajadores a vapores tóxicos de disolventes y fármacos potentes, como los polvos transportados por el aire, puede ser objeto de preocupación, pues esta exposición se puede producir durante distintas operaciones de fabricación que necesitan ser identificadas, evaluadas y controladas para garantizar la protección de los trabajadores. Y bueno, en el siguiente punto, que es el último,
la gestión de seguridad de los procesos. En la industria farmacéutica se aplican programas de seguridad de los procesos debido a la complejidad de la química, la peligrosidad de los materiales y las operaciones de la fabricación de productos químicos a granel. En ocasiones se utilizan materiales y procesos altamente peligrosos en reacciones de síntesis orgánica en varias etapas para producir el principio activo deseado. Deben evaluarse la termodinámica y la cinética de estas reacciones químicas, ya que pueden participar materiales altamente tóxicos, reactivos y compuestos lacrimógenos e inflamables o explosivos. Y bueno, esos son los riesgos generales. A continuación, pues también me gustaría hablar sobre los aspectos microambientales, que son dos, que es la fermentación, la cual genera grandes volúmenes de residuos sólidos que contienen micelios y tortas de filtro, pues las tortas de filtros contienen medios filtrantes y cantidades pequeñas de nutrientes, productos intermedios y residuos, que estos residuos sólidos no son peligrosos, pero pueden contener disolventes y pequeñas cantidades de productos químicos residuales en función de la química específica del proceso de fermentación. En cuanto a la síntesis orgánica, los residuos precedentes de la síntesis química son complejos, debido a la variedad de materiales, reacciones y operaciones peligrosas. Los procesos de síntesis orgánica pueden generar ácidos, bases, licores acuosos o de disolventes, cianuros y residuos metálicos de forma líquida o de suspensión. Pues los residuos sólidos pueden incluir las tortas de filtro con las sales inorgánicas, subproductos orgánicos y complejos metálicos. Los disolventes residuales de la síntesis orgánica se recuperan por destilación y extracción. De esta forma se pueden reutilizar en otros procesos y se reduce el volumen de residuos químicos peligrosos a eliminar. Y bueno, también me gustaría hablar sobre la extracción biológica y natural, que bueno, básicamente las materias primas y los disolventes utilizados, las aguas de lavado y los vertidos son las fuentes principales de residuos sólidos y líquidos. En estos flujos residuales pueden estar presentes como residuos, productos químicos orgánicos e inorgánicos. Y en general las aguas residuales tienen DBO, DQB, y STS bajos, con valores de pH que van desde el 6 al 8. Y bueno, ya en esta siguiente diapositiva yo les quería comentar sobre la prevención de la contaminación medioambiental, que tenemos 3 puntos esenciales. El primero siendo la minimización de los residuos y la prevención de la contaminación, que bueno, las buenas prácticas técnicas y administrativas minimizan el impacto medioambiental de la producción de productos químicos a granel y las operaciones de fabricación farmacéutica. Para prevenir la polución, se modifican los procesos y equipos, se reciclan y se recuperan los materiales y se mantienen buenas prácticas de servicio de trabajo. Estas actividades estimulan la gestión de los aspectos medioambientales, así como la salud y la seguridad de los trabajadores. Y en el segundo punto tenemos las modificaciones de los procesos. En este segundo punto se pueden modificar los procesos con objeto de formular nuevamente los productos utilizando materiales menos peligrosos o persistentes o modificando las operaciones de fabricación para reducir las emisiones a la atmósfera, los efluentes líquidos y los residuos sólidos. Y la reducción de la cantidad y la toxicidad de los residuos es prudente, ya que mejora la eficiencia de los procesos de fabricación y reduce los costes y el impacto de eliminación de residuos. Las disposiciones sobre autorización de fármacos pueden limitar la capacidad de los fabricantes farmacéuticos para modificar los materiales peligrosos y los procesos de fabricación, así como los equipos y las instalaciones. Y bueno, ya quería mencionar sobre el tercer punto, siendo la recuperación de recursos y reciclado. Aquí, básicamente, la recuperación de recursos utiliza productos de desecho y regenera materiales durante el procesado, separando las impurezas de los residuos de los materiales deseados, y se pueden añadir residuos sólidos de la fermentación, como por ejemplo los micelios, a piensos animales como suplemento nutricional o como condicionantes y fertilizantes del suelo. Y bueno, eso es básicamente sobre la prevención y contaminación medioambiental.
Hablando un poquito ya más adentrando a la materia, quería comentar sobre el aspecto ético, comenzando con el concepto de ética. Que bueno, el farmacéutico jura ser bienestar de la humanidad y el alivio del sufrimiento humano, sus inquietudes primarias, vaya. Esto implica un compromiso individual con el paciente y un compromiso colectivo con la sociedad. El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento de Hipócrates, muy conocido, pero será la Carta Magna de la Farmacia, dictada por Federico II en 1241, que disponía la separación oficial entre medicina y farmacia, la que contenía las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico. Y bueno, en cuanto al concepto de ética profesional, la ética profesional establece un modelo de conducta que los clientes llegan a esperar por parte de los miembros de la profesión, suponiendo que el papel de un código de ética profesional fuera establecer un modelo de conducta entre los miembros de la profesión. La solidez de la conducta debe resultar evidente para los clientes de una profesión una vez los clientes perciben un patrón de conducta sólido. Esperan que la conducta sea constante y sus expectativas pasan a formar parte de la relación que establecen con el profesional. Para comprender mejor el papel y la necesidad de ética de los profesionales, en primer lugar se debe echar una mirada a las características de los profesionales. Y bueno, ya hablando un poquito más adentro de la ética farmacéutica, la profesión farmacéutica contribuye al bienestar de la persona y de la sociedad. El Código de Ética y Deontología Farmacéutica obliga a todos los farmacéuticos en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad que practiquen. El incumplimiento de algunas de las normas de este código constituye una falta deontológica susceptible de sanción, de acuerdo con las normas disciplinarias fijadas por los estatutos generales de la Organización Profesional Farmacéutica. La Organización Profesional Farmacéutica velará por el eficaz cumplimiento de todos los conceptos del código y propondrá las actualizaciones que éste pueda requerir para el adecuado paso del tiempo, de modo que se cumplan sus principios generales. Y bueno, aquí a continuación les quería platicar un poquito de los principios éticos de la profesión farmacéutica que guían la conducta del técnico de farmacia, que tenemos primero dos códigos. El código de conducta, el cual nos habla del reglamento del Colegio Nacional de Farmacéuticos. Una vez aprobado por el órgano ejecutivo, será de obligado cumplimiento para todos sus miembros. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones de la presente ley del acuerdo con lo que establece el Código Sanitario. Y en segundo lugar tenemos el Código de Ética, el cual nos habla que los farmacéuticos son profesionales de la salud que ayudan a las personas a hacer mejor uso de los medicamentos. Este código tiene el propósito de exponer los principios que constituyen las bases fundamentales de las funciones y las responsabilidades de los farmacéuticos. Estos principios, que se basan en obligaciones y virtudes morales, se establecen para guiar a los farmacéuticos en sus relaciones con los pacientes, con otros profesionales de la salud y con la sociedad. Y bueno, el Código de Ética del farmacéuta es el conjunto de normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión farmacéutica y que el farmacéutico debe observar en su práctica profesional. Estas normas éticas son las siguientes, que son las que enlisté. Y bueno, empezando con la primera, el farmacéutico respeta la relación del convenio entre el paciente y el farmacéutico. Esto es muy importante, ya que es importante considerar la relación médico-paciente como un convenio, el cual significa que el farmacéutico tiene obligaciones morales en respuesta al acto de confianza recibido en sociedad. En segundo lugar, tenemos el farmacéutico promueve el bien de cada paciente de forma solícita, compasiva y confidencial, el cual nos quiere decir que el farmacéutico pone la preocupación por el bienestar del paciente en el centro de la práctica profesional, lo cual de esta forma considera las necesidades expresadas por el paciente, así como aquellas definidas por las ciencias de la salud, y bueno, está dedicado a proteger la dignidad del paciente. En tercer lugar, el farmacéutico respeta la autonomía y la dignidad de cada paciente, lo que nos dice que el farmacéutico promueve el derecho de la autodeterminación y reconoce la autovaloración individual por medio de la estimulación de los pacientes para que participen en decisiones en cuanto a su salud. Se comunica con los pacientes en términos que sean comprensibles. En todos los casos se respetan las diferencias personales y culturales de los pacientes.
Y bueno, ya en el cuarto lugar lo que tenemos es el farmacéutico actúa con honestidad e integridad en las relaciones profesionales, lo cual pues tiene el deber de decir la verdad y de actuar con convicción de conciencia. Evita las prácticas discriminatorias, la conducta o las condiciones de trabajo que alteran el criterio profesional y las acciones que comprometen la dedicación a los mejores intereses de los pacientes. En quinto punto tenemos el farmacéutico mantiene la competencia profesional, ya que tiene el deber de mantener conocimientos y capacidades a medida que aparecen nuevos medicamentos, dispositivos y tecnologías, y a medida que avanza la información sobre la salud. A continuación tenemos el farmacéutico que respeta los valores y capacidades de los colegas y otros profesionales de la salud. Después tenemos el farmacéutico atiende a necesidades individuales, comunitarias y sociales. Y finalmente tenemos lo que es el farmacéutico procura justicia en la distribución de los recursos de la salud, que es cuando se distribuyen los recursos para la salud, es justo e imparcial, equilibrando las necesidades de los pacientes y la sociedad. Y eso es en cuanto a las normas. A continuación, pues, puedo comentar sobre esta diapositiva, sobre, pues, ahondando sobre la ética farmacéutica, comentar un poquito sobre el derecho de los pacientes y deberes del técnico de farmacia, que básicamente es mencionar que el farmacéutico para contribuir a la mejora de la salud, a la prevención y al diagnóstico de la enfermedad, el uso nacional de los medicamentos, se compromete a cumplir y hacer cumplir este código, que recoge los principios éticos mínimos en que debe basarse su actuación profesional y las responsabilidades y obligaciones que contrae en el ejercicio de la misma. En el segundo punto, el ejercicio de sus diversas modalidades, que son varios puntos. El primero siendo el farmacéutico adoptará la más exigente actitud ética en todo proceso de investigación, ensayo, autorización, fabricación, distribución, promoción, custodia, publicidad, dispensación y seguimiento de los medicamentos, así como en todas las restantes modalidades en su ejercicio profesional. También el farmacéutico evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia y objetividad en el correcto desarrollo de su ejercicio profesional. Continuando con el farmacéutico, al que el servicio de la administración pública contribuirá al uso eficiente de los medios disponibles en su ámbito profesional. Y bueno, el farmacéutico también se abstendrá de participar en todo tipo de actuaciones en que sus conocimientos y habilidades sean puestos al servicio de actos y actos que son esenciales para esta actividad. Y bueno, ya último, en el último punto de esta ética farmacéutica, tenemos algo muy importante que es el respeto al paciente. Aquí tenemos que hacer énfasis principalmente en que el farmacéutico ejercerá su profesión, de modo que contribuirá al bienestar y a la salud de los pacientes, respetando su dignidad y evitando cualquier acción que ponga en riesgo, dificulte o impida su reconocimiento o ejercicio, y anteponga el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales, profesionales y económicos. El farmacéutico también establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite el acto profesional y respetará las peculiaridades culturales, las peculiaridades culturales y personales de los pacientes, no estableciendo diferencias basadas en su nacimiento, su raza, su sexo, su religión, opinión o cualquier otra circunstancia. También a agregar que proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente, no fomentando en ningún caso expectativas terapéuticas injustificadas o inadecuadas y promoviendo su derecho a la prevención y diagnóstico de la enfermedad y a tratamientos eficaces y seguros. Y también mencionar que el farmacéutico respetará la dignidad del paciente y su derecho individual a la libertad de aceptar o rechazar un tratamiento. Es libertad del paciente. También tenemos que mencionar que el farmacéutico debe seguir las siguientes normas a diario para ejercer su profesión, que son pues básicamente priorizar la mejora de la salud y la cooperación con sus colegas y con otros profesionales, también colaborar con las administraciones sanitarias para hacer efectivo el derecho a la salud de las personas, orientar a los actos profesionales de modo que
los medicamentos, los productos sanitarios y las tecnologías sanitarias puedan cumplir su función social y la población se vea beneficiada. También puedes ejercer la profesión de modo que contribuya a la dignidad, al bienestar y a la salud de los pacientes y evitar cuantas acciones pongan en entredicho esos principios fundamentales. Y finalmente también mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos en los que tiene basada su competencia profesional. Y pues para finalizar, pues el farmacéutico tiene derecho a sus honorarios por razón de lo especial de esta profesión, en la cual se exponen medicamentos con un valor comercial y los objetos destinados a la cura o a la higiene. En el honorario del farmacéutico no ha de entrar el valor de los elementos que integran el medicamento o el de los objetos que se expenden en farmacia, el cual a cargo del comprador no ha de afectar al servicio profesional propiamente dicho, que consiste en su preparación, en el examen científico de sus componentes y en la interpretación de la receta. Bueno, yo soy Abril Quesada y les voy a hablar sobre los tratados de ética farmacéutica. Estados Unidos fue el primer país que contó con códigos de ética farmacéutica, siendo el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia. Este constituyó el modelo para la redacción del Código de Ética que la Asociación Farmacéutica Americana suscribió en 1852 y que modificó en 1922, realizándose la última revisión en 1994. En 1984, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional propuso los principios básicos de un Código de Ética Farmacéutica, considerando los cambios importantes que había experimentado la farmacia en los últimos 30 años. Dichos principios fueron oficialmente adoptados en la Asamblea de Sídney en 1989 y modificados en la Asamblea de Vancouver en 1997. En 1998, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria elaboró el primer Código de Ética Farmacéutica español. En él se identifica la búsqueda de excelencia como la actitud propia del ejercicio profesional individual. La elaboración de un código de ética es un proceso dinámico que se consolida en el tiempo de acuerdo a los cambios sociales y a la realidad profesional del momento histórico. Por ello, parece conveniente llevar a cabo una revisión y adaptación de la primera edición del Código de Farmacéutica, fechado en el año de 1998, que elaboraron farmacéuticos líderes en las diversas áreas profesionales de la farmacia española. Ahora vamos a hacer un análisis de la ética farmacéutica. El Código de Ética tiene como objetivo hacer el bien y evitar el mal. Debe ser claro, concreto y preciso. Su estándar es establecer cuál es el bien que cada profesión da a la sociedad. Además, se fundamenta en la idea de que el que no hace el que debe es corrupto. El código no es garantía de que se hagan buenas prácticas, sino que el código es una aspiración de un buen profesional para valorar no solo lo que está prohibido, sino una propuesta por actuar lo mejor posible cumpliendo una ética de máximos. Un código de ética también podría describirse con una narración detallada, pero esto obliga a una actualización constante para no estar obsoleto nada más en lo que se apruebe, y debe enunciarse con temblor y temor porque puede haber intereses y porque definitivamente compromete y esto infunde siempre respeto. El farmacéutico es un profesional sanitario que contribuye a mejorar la salud, a prevenir la enfermedad y a hacer un buen uso de los medicamentos. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de excelencia en la práctica individual, que tiene como objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que exceden al cumplimiento de la normativa legal. En la actualización del Código de Ética Farmacéutica se hacen públicos los principios y las responsabilidades del farmacéutico en relación con el paciente, con otros profesionales de salud y con la sociedad. La ética de la profesión
exige de los profesionales aspirar a la excelencia, según Adela Cortina. Entre otras razones, porque su compromiso fundamental no es el que le liga a la burocracia, sino a las personas concretas, a las personas de carne y hueso, cuyo beneficio da sentido a cualquier actividad e institución social. En definitiva, pacientes somos todas las personas, pues ya dice el aforismo que la salud es un estado temporal que no augura nada bueno. El código presenta 10 principios relacionados con el paciente. El primero, en él se resalta la importancia de la calidad de vida relacionada con la salud, aspecto que ha ido cobrando importancia en los últimos años, llegando a ser un objetivo central en la asistencia sanitaria y una medida de resultados en salud. Es por ello que en esta nueva versión del código se recoge que para procurar el bienestar del paciente, primera responsabilidad del farmacéutico, éste debe mejorar o preservar la salud y calidad de vida del mismo. Por primera vez, se introduce en el código, en su artículo número 2, el derecho del paciente a la intervención del farmacéutico como experto a la farmacoterapia en cualquiera de los procesos en que intervenga el medicamento. Los principios relacionados con otros profesionales de la salud suponen el segundo apartado del código. En este segundo apartado es de mucha relevancia, ya que se incluye la relación con otros compañeros farmacéuticos, con médicos, con enfermeras o con otros auxiliares, es decir, con todo el personal vinculado a la asistencia sanitaria. Dentro de estos principios relacionados con otros profesionales a la salud, se establecen en la versión actualizada del código nuevos aspectos relacionados con el deber de comunicar con la discreción debida. Y ya, para hablar sobre el último apartado del código, encontramos los principios relacionados con la sociedad. La sociedad en la que vivimos está sujeta a una serie de valores que la conforman y que la van a definir, y que no pueden olvidarse. Hay valores permanentes que brotan de la naturaleza del hombre y que por lo tanto son intocables en todos los que participan de dicha naturaleza. Lo que cohesiona el mundo, los fundamentos morales y prepolíticos del Estado liberal. Sin duda, nuestro entorno es de una sociedad relativista, en la que, tal y como dicen algunos filósofos reconocidos, o como el premio Príncipe de Austria de la Concordia, Sant'Orni, si por un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el escepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelar los principios fundamentales de la ley moral natural, dignidad de la persona, respeto a su vida y a la institución familiar, equidad en el ordenamiento social, la democracia quedaría radicalmente herida en sus fundamentos, como se puede apreciar en la diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la colaboración ética. Un sistema eficiente de salud depende de la confianza mutua entre los pacientes, entre profesionales sanitarios y reguladores y además entre empresas farmacéuticas. El día de hoy, las organizaciones globales que representan a médicos, enfermeros y trabajadores de hospitales prestan mucha importancia a la cultura ética. El cuidado centrado en el paciente ha surgido significativamente en las últimas décadas como la solución para mejorar los sistemas de salud. Es un cambio importante que va desde el médico siempre tiene la razón a un nuevo pacto entre pacientes y profesionales sanitarios donde los pacientes están activamente involucrados en cada paso de la toma de decisiones respecto al efecto que tienen los medicamentos en su bienestar. Sin embargo, para empoderar a los pacientes se requiere un entorno adecuado basado en la confianza. Se ha comprobado que la confianza es un factor crítico que influye en la toma de decisiones sobre los tratamientos, incluyendo que un paciente acepte un tratamiento y que esté de acuerdo con seguir la prescripción de este medicamento. Por esta razón, además de asegurar la igualdad de condiciones en relación a la implementación de códigos de ética, es esencial también crear marcos éticos basados en el consenso de múltiples interesados en todos los sistemas de salud. Pero,
para mejorar las conductas éticas y aumentar los beneficios indudables que ofrecen la economía. No significa que los negocios y que la innovación deban cumplir solamente con códigos y marcos de consenso. Para ser fiables y cumplir las expectativas de la sociedad, tenemos que hacer más para alcanzar a todos los pacientes sin importar de sus circunstancias económicas. La inversión en infraestructura sanitaria y los medios para prestar servicios y prevención deben ser parte del diálogo. Al día de hoy, más de la mitad de la población global se ve forzada a pagar el costo completo de sus medicamentos, lo que posiblemente pone una enorme presión sobre las finanzas de la paciente y de su familia. El progreso mundial será limitado mientras que no alcancemos la cobertura universal de la salud. Esto requiere una reinversión política de inmediato, ya que es muy común que los gobiernos se preocupen por el costo de los tratamientos y la prevención sin considerar el costo de la inacción. Para lograr mejores resultados más rápido necesitamos alianzas de todo tipo. Las colaboraciones son esenciales para mejorar el acceso a soluciones sanitarias por medio de fortalecimiento de los sistemas de salud, como por ejemplo, 90% de las medicinas esenciales son genéricas y aún así no todas llegan a los pacientes que las necesitan. Sin acceso al apoyo de programas de prevención y servicios sanitarios, la calidad, el avance mundial no será equitativo. Para lograr una cobertura universal de salud significa asegurar que todas las personas reciban servicios sanitarios básicos sin arriesgar caer en la penuria económica. Como Tedros Adhanom menciona, si los países invierten en lograr avances hacia la cobertura universal de salud, sientan las bases para lograr erradicar la pobreza, mejorar la equidad de género, garantizar trabajo decente y además un crecimiento económico mucho más. Para lograr la cobertura universal de salud, esto es una de las metas sanitarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y será el enfoque de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas. Las alianzas contribuyen a esta meta por medio de la capacitación de trabajadores sanitarios, la construcción de infraestructura y además el brindar programas educativos a escuelas y organizaciones comunitarias por promover la prevención. La alianza responsable y transparente de los profesionales de salud y la industria farmacéutica es sin lugar a dudas necesaria para el bienestar de los pacientes, la viabilidad del sistema de seguridad social en salud y el desarrollo continuo de los médicos. Como toda actividad humana, la actitud del sector de la salud se encuentra sometido a una serie de tensiones que generan dilemas de índole ético. Para el beneficio de los pacientes, las personas del sector salud y la sociedad general deben ser advertidos, analizados y solucionados por otros actores involucrados. Dilemas éticos en la prescripción médica. La prescripción o formulación de medicamentos es el acto médico más frecuente, con un peso relevante en la composición del gasto en salud. Es producto de la interacción entre el médico, el paciente, el mercado farmacéutico y el sistema de salud. Si relacionamos la formulación de medicamentos con los principios bioéticos que rigen el acto médico, el profesional de salud debe, según afirmó Rogelio Althuysen, ser beneficiente y formular el mejor plan terapéutico disponible para el problema de salud del paciente, respetar la aceptación o solicitud por parte del paciente de un determinado plan terapéutico tras una adecuada información. Eso quiere dar a entender que existe una autonomía. No ser maleficiente y dar garantía de que no se somete a riesgos o perjuicios desproporcionados al paciente, lo cual exige conocimiento de las contraindicaciones por interacciones o por condiciones propias del paciente. Ser justo y garantizar el acceso y distribución de los recursos con un criterio costo-beneficio para equilibrar los recursos limitados con las necesidades ilimitadas de los pacientes.
La prescripción depende en gran parte del médico y sus circunstancias, su formación técnica, que son los conocimientos, además de otras variables asociadas con la forma de aseguramiento del paciente, el modelo de salud y la disponibilidad de tiempo para la atención. Pero ¿qué tan frecuente sucede que en la práctica los médicos accedan y utilicen este tipo de fuentes que requieren información de base en metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia e incluso en inversión económica para el acceso a la información? Generalmente, los profesionales confían en fuentes de información cualificadas y por eso van a recurrir a manuales o protocolos nacionales o internacionales, a publicaciones en revistas prestigiosas que basan la selección de los artículos en procesos rigurosos de revisión por pares, comités editoriales independientes, etc. Además de revisiones realizadas por expertos en la materia. Y finalmente, los acuerdos de organizaciones independientes o los protocolos gubernamentales. Pero sin lugar a dudas, es importante mencionar que la fuente de actualización más frecuente, de fácil acceso y más económica la representa la industria farmacéutica. Esto no solo se debe a que la industria farmacéutica tiene un enorme acceso a bases de datos mediante las cuales puede proveer a los médicos de información, sino a lo que es una misma industria la que realiza o que patrocina la mayor cantidad de estudios. De hecho, debido a los costos que implica el desarrollo de estudios con nivel de evidencia, frecuentemente los gastos solo pueden ser sufragados por la industria farmacéutica, así que no solo la industria provee de la literatura, sino que la produce. Obviamente, el riesgo inherente a esta práctica es que el médico podría recibir solo la información conveniente, con sesgos definidos por el protocolo y salvo en los casos en que las diferentes empresas se atengan estrictamente a las órdenes de hacer públicos los resultados de todos sus estudios. No conocerá los estudios que han fracasado o que han demostrado incremento en los riesgos. En este sentido, es importante cuestionarse ¿qué tan válida es la industria farmacéutica como fuente de información y como moderadora de la educación continuada de los profesionales de salud en el tema de la prescripción? Una de las finalidades sociales de la industria farmacéutica es facilitar la transparencia tecnológica. Esto quiere decir acortar al máximo el periodo de tiempo de la incorporación de las innovaciones farmacológicas a la práctica clínica generalizada, lo que garantiza que los pacientes se beneficien de manera más rápida a la innovación. Para cumplir tal fin, la industria utiliza algunos de los siguientes medios con que se transmite la información a los médicos sobre sus productos comerciales. Pueden ser anuncios en publicaciones médicas, la publicidad por correo, la visita médica tradicional con soporte de material publicitario, las reuniones de información científica sobre un nuevo fármaco en el contexto de congresos y la promoción y patrocinio de reuniones científicas. En el año 2003, la industria farmacéutica norteamericana gastó unos $4,000 millones en enviar a las consultas de los médicos material de promoción de medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, del gasto total para la producción de un medicamento, un alto porcentaje se dedica al mercadeo de dicho producto y no a la innovación como tal. En general, la industria farmacéutica invierte entre el 15% y el 19% de sus ganancias en investigación. Sin embargo, debido a las recientes restricciones de la FDA, el creciente mercado a los genéricos y a la caída en la bolsa de valor de las acciones de las diferentes empresas, se ha restringido la inversión en investigación y en desarrollo. Pero también es cierto que la industria farmacéutica es tal vez la industria con una mayor inversión en investigación.
Se debe entonces reflexionar sobre la utilidad de la información que entregan a los médicos los laboratorios farmacéuticos y sobre la manera de balancear los riesgos con los beneficios. Para que la información que se transmite sea útil, se deben llenar 3 requisitos importantes: que el conocimiento difundido sea lo más exacto posible, que el destinatario de la comunicación tenga una serie de conocimientos mínimos que le permitan entender y cuestionar la validez de la información, que el código o lenguaje de comunicación sea común entre las partes implicadas. A pesar de que existe una normatividad que busca reglamentar la información que se entrega al consumidor, incluyendo a los profesionales de salud, esta nunca va a ser exacta. Siempre va a estar variando, no va a ser tampoco ni completa y equilibrada en la mayoría de los casos. Respecto a la publicidad de medicamentos, aunque cada vez de manera menos frecuente aún se observan prácticas antiéticas, como la entrega de información engañosa, desleal con la competencia y que no anuncia la totalidad de los riesgos y las contraindicaciones. Adicionalmente, existe un sesgo de divulgación que favorece los beneficios sobre los efectos adversos. Este sesgo no solo aparece en el material entregado por la industria farmacéutica, sino en los editores de las principales revistas médicas. El editor tiende a favorecer las publicaciones con resultados positivos sobre aquellas en las que fracasan nuevas técnicas o medicamentos. También, en la medida en la que el médico tenga un menor acceso a la educación descontinuada, entrará en una relación de desventaja o de asimetría dentro del proceso de información con la industria farmacéutica. Sin embargo, el cuerpo médico enfrenta una situación paradójica. El costo de los eventos educativos es cada vez más alto y día a día es menos frecuente que los empleados del sector salud patrocinen con tiempo o con dinero la asistencia a espacios de educación continuada, por lo que se les hace inasequibles a la mayoría de los médicos. Por lo tanto, de no ser por el apoyo de la industria farmacéutica, una gran cantidad de médicos no tendrían posibilidades de seguir en la ruta de la educación continuada. Por otra parte, a pesar de que persiste el modelo médico hegemónico como paradigma de la razón terapéutica, este ha ido evolucionando a un modelo en el cual la autonomía del paciente debe ser tenida en cuenta en el momento de la formulación. Por esta razón, el público en general es a su vez blanco de la publicidad y de sus decisiones autónomas son influidas por el mercado y el comunismo. Pero frente al cuestionamiento del papel de la industria farmacéutica como educadora del cuerpo médico en materia de adelantos en los medicamentos, se podría decir que el médico consulta otras fuentes, fundamentando en sus valores éticos que le permiten mantener su independencia y emplear el criterio costo-beneficio de la selección de los medicamentos que va a formular. Un estudio en el año 2003, publicado en el Biomedical Journal, evidenció que existen variaciones en los costos de la formulación entre los profesionales de salud, siendo más costosa en aquellos médicos que tienen contacto frecuente, directo y fuerte con la industria farmacéutica. A esto se le contrapone que los médicos suelen casarse con determinados productos y que es muy difícil, incluso para la industria, acreditar otros productos a pesar de las estrategias de publicidad y los incentivos. Frente a este riesgo de que la información que llega al médico a través de publicaciones puede estar influenciada por el sector farmacéutico, desde 1990 se prohíbe expresamente a editorialistas y autores de artículos en la revista tener ningún tipo de conexión con empresas que puedan obtener beneficios económicos sobre un fármaco o algún procedimiento discutido en lo editorial o en artículos de revista, como la estrategia para evitar conflictos de interés. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud ha determinado criterios éticos para la promoción de medicamentos
para normalizar y regular algunos aspectos de la promoción de publicidad dirigida a los médicos y al público en general, así como la relación con los visitadores médicos, la recepción de regalos y muestras, la participación en todo tipo de actividades científicas, protocolos de investigación e información que los envases deben contener. En otra parte, algunas compañías farmacéuticas emplean otro tipo de estrategias para captar prescripciones, como lograr la confianza corporativa en el laboratorio, de tal forma que existe una predisposición a considerar que una nueva molécula investigada o comercializada será un aporte relevante para ser preferida en igualdad en condiciones con otro laboratorio e incentivar directamente la prescripción mediante algún tipo de compensación a posteriori. Por ejemplo, la redistribución material personal al médico que firma la prescripción, ya sean regalos o compensación económica directa, la retribución material personal como compensación por un supuesto ensayo de farmacovigilancia, la financiación de los gastos personales de asistencia a reuniones científicas, la retribución material a las instituciones asistenciales con material informático, libros y financiación de actividades, además de la incentivación directa a la prescripción mediante algún tipo de regalo o compensación de relevancia científica o no, ya sean invitaciones a espectáculos, congresos o viajes de placer. El cuestionamiento que se debe hacer en este tipo de recompensas tan frecuentes representan un dilema ético para los profesionales de salud si constituyen una falta ética, cuáles prácticas son impropias e inadecuadas. Dos posiciones existen al respecto de este aspecto. La de aquellos que consideran que este tipo de prácticas hacen parte de la retribución que debe hacer la sociedad representada por la industria al riesgoso y mal remunerado trabajo de los médicos, y que adicionalmente no existen otras fuentes de financiación para acceder a la necesaria educación continuada, y la de que consideran que los médicos, afirmando los valores éticos inherentes a su profesión, deberían abandonar la práctica de aceptar regalos de las campañas farmacéuticas y advertir que estas actividades hacen parte de una estrategia sutil de convencimiento en sus prácticas de prescripción que influye en la objetividad y rigor científicos. En la búsqueda de una posición de balanceo pluralista, es necesario aclarar que los incentivos no son malos por sí mismos, y menos aún si son moderados. Es importante que se consideren excesivos e impropios si tienen repercusiones éticas importantes, si desvían el criterio científico y el buen juicio médico en la toma de decisiones, si alternan la confianza en la integridad profesional, la normal eficiencia, la fidelidad del paciente, la justicia y la autonomía de los médicos. Otro criterio que permite determinar si las interacciones entre los médicos y la industria son aceptables es preguntarse si al profesional le gustaría que los arreglos que ha hecho sean conocidos por sus colegas, por sus pacientes o por la comunidad. Igualmente, debe hacerse de ver que el médico, al aceptar únicamente aquellos ofrecimientos estrictamente científicos, y así mismo debe actuar la industria. Es decir, entra en el terreno la presión indebida de ofrecer viajes de placer, regalos personales u otros objetos. Para unas prácticas más complejas, que son francamente antiéticas y están proscritas en los códigos de ética de autorregulación de la industria farmacéutica, son el pago a profesionales de la salud por cada medicamento formulado bajo la promesa de recolección de datos de los pacientes o médicos que prefieran ciertas marcas de medicamentos por poseer intereses económicos en la industria farmacéutica. En este caso, los sectores de la industria han optado por ocultar tras un manto pseudocientífico esta práctica de pagar por paciente formulado. Son los famosos programas
de experiencia clínica en los cuales los laboratorios dan al médico un dinero y un inicio de tratamiento para que él administre un determinado fármaco y posteriormente recabe algunos datos de eficacia o tolerabilidad. Estos estudios son generalmente sesgados, epidemiológicamente pobres y con un interés comercial. Existe un riesgo final en la prescripción, producto de la relación de la industria farmacéutica con quien expende el medicamento cuando usa las estrategias de capacitación financiadas por la industria a expendedores de farmacia o incentivos para permitir el acceso a los patrones de formulación. En primer lugar, la receta médica como parte constitutiva del acto médico es un elemento esencial en la relación entre el médico-paciente, orientado a los mismos fines y sujeto a los principios éticos de la medicina. Este es un acto complejo que, además de la necesidad de medicamentos, de conocimientos y experiencia profesional, está influido por múltiples factores como la información, regulaciones, políticas institucionales, demandas de los enfermos, estrategias de promoción, cambios culturales que consideran que el medicamento como un buen consumo. Un análisis bioético de la prescripción puede hacerse en base a los clásicos principios bioéticos, como lo es la beneficencia. Esta exige determinar el mejor plan terapéutico para cada paciente, incluida su máxima efectividad. La no maleficencia es la demanda de asegurar que no se somete a enfermos a riesgos o prejuicios desproporcionados, en conocimiento de las contraindicaciones generales y particulares al caso. Autonomía es la aceptación por parte del paciente de un determinado plan terapéutico con una adecuada información y selección del tratamiento más adecuado a su situación considerando su opinión. Y finalmente tenemos la justicia. Esta considera las dimensiones de acceso y de contribución y distribución de los recursos con la debida adecuación de costos, valorando el impacto económico sobre el paciente y sobre la comunidad. Es nuestro deber como médicos y profesionales de la salud procurar la máxima calidad de los actos profesionales considerando las consecuencias de las nuestras. Esto significa que es necesario incorporar conocimientos o conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia del medicamento. Una buena prescripción es entonces la que mejor combina la eficacia, seguridad, además de la convivencia entre el paciente y los costos, realizando un adecuado balance riesgo-beneficio. Para lograrlo se requiere una buena formación e información y además de las condiciones de trabajo adecuadas. Resumiendo, una prescripción de calidad es una exigencia ética que incorpora racionalidad farmacológica y económica a las necesidades del paciente. Respecto a la relación con la industria farmacéutica, es sabido que parte importante de la formación que los médicos reciben sobre los medicamentos provienen de la industria farmacéutica y que ella también financia una gran parte de investigación en fármacos, por lo que existe una relación compleja con importantes conflictos de interés. La industria tiene la obligación de informar bien y los profesionales que prescriben son responsables de recibir la información realizando un análisis crítico y objetivo. Además, deberíamos, por lo tanto, avanzar a una relación de cooperación profesional y académica en la cual los conflictos de interés sean reconocidos y se les dé un manejo y resolución adecuados. El Código de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica tiene como objetivo ser la base de actuación de las empresas y los individuos en el ramo de la industria farmacéutica establecida en México, promoviendo una cultura ética y un compromiso con la transparencia para el mejor desarrollo de la propia industria farmacéutica, preservando la integridad de sus usuarios y protegiendo el interés general de la sociedad. Como principios éticos, los integrantes de la industria farmacéutica definen como sus responsabilidades básicas ante la sociedad la responsabilidad con la vida y la salud de las personas. Esto quiere decir asegurar que los medicamentos y otros insumos para la salud
sirvan efectivamente para preservar y mejorar la calidad de vida de las personas. Se cuidará especialmente su seguridad, calidad y eficacia terapéutica, así como su disponibilidad y existencia en las farmacias. B. Compromiso solidario con la sociedad y el desarrollo del país. Realizar actividades farmacéuticas que constituyan un amplio servicio a la sociedad debido al impacto de sus productos en la salud y en el desarrollo de la población, con las políticas y programas de salud pública en materia de promoción, prevención, cuidados de salud y colaborando con la población en situaciones de emergencia y desastre, además de proveer fuentes de trabajo de muy alta calidad y especialización. C. Compromiso con la transparencia en el mercado libre y con la sociedad. Esto quiere decir que tenemos que llevar a cabo operaciones de buena fe, sin crear confusión por cualquier medio respecto de los productos, empresa o actividad comercial realizada directamente o a través de terceros, y sin ánimo de engañar a los profesionales de la salud o a los consumidores. Se van a atacar prácticas monopólicas que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de productos farmacéuticos en el mercado. D. Responsabilidad con la viabilidad y fortaleza de la industria farmacéutica. Esto quiere decir que vamos a favorecer condiciones que propicien que todos los actores relacionados con el sector tengan una adecuada actuación que incremente la credibilidad de la industria farmacéutica dentro de la sociedad mexicana. Finalmente, tenemos los valores morales rectores. Estos, de conformidad con los principios éticos y de actuación que se describen en este código, se han identificado como elementos sustantivos los siguientes valores morales. Transparencia. Esto quiere decir clarificar las acciones e interacciones de todos los integrantes y actores relacionados con la industria farmacéutica. Y además vamos a mostrar una evidencia de actuación que no permita duda o ambigüedad de intención. Responsabilidad proactiva. Para prever los efectos de sus actos y asumir sus resultados de forma consecuente, siempre considerando el bien común de la sociedad. Bien común. Buscar en la finalidad de sus acciones el perfeccionamiento y beneficio de los individuos vistos como sociedad en la mayor medida de sus posibilidades. Justicia. Promover que la virtud o culpa de las acciones se reconozca, de manera que se premie o sancione únicamente a quien verdaderamente lo merezca. Legalidad. Cumplir las leyes de derecho y sentido común que buscan la armonía y el bienestar social. Liderazgo. Generar confianza en los miembros de la industria y fungir como un sector de cambio en la conducta y cultura social de responsabilidad y perfeccionamientos humanos. Subsidiariedad. Auxiliar en la formación de una cultura ética entre los miembros de la industria para que éstos la implanten y a su vez la difundan en los distintos sectores en que interactúan. Honradez. Asegurar el apego a los valores adoptados en el Código de Ética y Transparencia, a lo establecido en las leyes y normas que rigen el sector y promover la honradez y la congruencia en sus ámbitos de influencia. Y finalmente tenemos la libertad responsable, para posibilitar un mayor número de decisiones correctas con base en el conocimiento y la multiplicidad de opciones basadas en la transparencia de la información. El trabajo conjunto de la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios ha jugado un rol vital en la investigación y desarrollo de medicamentos que salvan vidas y su uso en la práctica clínica. Esta relación consolidada y altamente regulada está basada en un objetivo común: la mejora de la calidad de vida de los pacientes a través de avances en el tratamiento y el cuidado de los mismos. Su impacto ha sido significativo. Tomemos el VIH. Visto como una sentencia de muerte en los 80, es ahora percibido como una condición crónica con la que se convive. Desde los años 90, hemos visto las tasas de mortalidad causadas por el cáncer reducirse en un 20%.
La industria farmacéutica trabaja estrechamente con la profesión médica en actividades muy diversas, dando forma al futuro de la investigación clínica, diseñando y ejecutando ensayos clínicos, compartiendo las mejores prácticas clínicas, trabajando en la concienciación de distintas patologías, desde la prevención al diagnóstico y tratamiento, y proporcionando programas de apoyo a pacientes. Los profesionales sanitarios realizan presentaciones para sus compañeros acerca de los últimos avances médicos. Pueden participar en consejos de expertos donde especialistas se reúnen para aconsejar a los laboratorios en relación a temas concretos en investigación, desarrollo y uso de medicamentos. Los profesionales sanitarios también pueden recibir apoyo para su participación en reuniones científicas, como es el pago de cuotas de inscripción, desplazamiento y alojamiento. Compartir conocimientos se encuentra situado en el centro mismo de la relación entre la industria y la comunidad científica. La profesión médica ofrece a la industria una valiosa información en áreas de necesidad médicas no cubiertas, soluciones terapéuticas potenciales y el uso cotidiano de tratamientos en la clínica. Esto ayuda a la industria a diseñar el modo en que desarrolla y aporta nuevos medicamentos para la mejora de resultados en pacientes. A cambio, la industria les proporciona la oportunidad de diseñar el entorno terapéutico a través de programas de investigación clínica, el aprendizaje entre pares, la posibilidad de conocer los últimos avances en el cuidado de los pacientes que pueden luego aplicar en su propia práctica diaria. Y lo más importante, los pacientes se benefician del desarrollo y uso de nuevos medicamentos, ya sea para la mejora de su calidad de vida o incluso para su curación. La investigación, desarrollo, autorización y acceso a la mayoría de estos medicamentos están directamente vinculados al trabajo conjunto de la industria y las comunidades investigadora y médica. Es del todo apropiado que los profesionales sanitarios sean compensados de manera adecuada por el conocimiento y servicios que aportan a la industria farmacéutica. La cantidad que perciben los profesionales sanitarios depende del tipo de actividad, nivel de conocimiento y la cantidad de tiempo invertido. El apoyo a la participación en reuniones científicas está ampliamente regulado en los códigos de buenas prácticas de la industria. Garantizan que el transporte y alojamiento resulten apropiados, estando las dietas limitadas monetariamente en cada país. Bueno, como conclusión sobre la industria farmacéutica, pues esta es una industria que tenemos que enfocarnos en salvarla sobre todo de sí misma, ya que pues la gente depende de ella y hay que hacer que cumpla su propósito inicial de generar medicamentos y drogas importantes y pues de venderlas a precios razonables a las personas. Para esto pues tendríamos que hacer muchas cosas, por ejemplo, pues desplazar el énfasis de yo también a los medicamentos innovadores, ya que esto va a forzar a las empresas farmacéuticas a esforzarse más en el desarrollo de medicamentos que sean realmente innovadores y no sean copias de medicamentos ya preexistentes. También otro punto importante sería que la FDA tendría que tener más poder como una entidad independiente, ya que pues ahorita es muy dependiente de la industria farmacéutica y pues hace lo que la industria le dice prácticamente. Otra cosa es que no se les debería permitir a las compañías farmacéuticas controlar los ensayos clínicos de sus propios medicamentos, ya que hay demasiadas pruebas de que esta práctica parcializa la investigación en favor de los promotores del medicamento. Así también va a distorsionar el tipo de investigación que se lleva a cabo, ya que las compañías pues se interesan más en aumentar las ventas que en obtener conocimientos médicos. Otro punto importante es sobre esto de las patentes, los periodos de exclusividad, ya que el periodo de exclusividad para medicamentos de marca es muy largo y aparte es muy fácil de extender una vez que ya está ahí. Esta es la causa principal de que haya altos costos en medicamentos por prescripción y de las excesivas ganancias de las grandes farmacéuticas. Esto no deja que pues los medicamentos genéricos entren en la competencia, que pues son mucho más accesibles para la población. Otro punto importante es que la industria farmacéutica necesitan transparencia, ya que pues revelan muy poquito sobre los aspectos vitales de su industria. Por ejemplo, lo que vimos de que ellos mencionan que dan mucho dinero para investigación y desarrollo cuando pues probablemente no sea así.
Y por último, pues los precios de las medicinas no solo deberían ser transparentes, sino también razonables y uniformes para todos los compradores, ya que, pues, por lo general, las investigaciones se realizan con fondos públicos. Entonces, si se realiza con bienes públicos, ¿por qué no tienen un precio mucho más accesible para el público? Si ellos son los que están financiando este punto de los medicamentos. Y bueno, por mi parte, mi conclusión personal sería que tenemos que reconocer que este tema es bastante complejo. Es muy importante nosotros como estudiantes de medicina y también como a lo mejor farmacéuticos o como simples pacientes, que reconozcamos la importancia que tiene esta industria farmacéutica que tan grande que es y que influye tanto en nuestras vidas y en nuestro día a día, aunque no lo notemos, ya que a pesar de que tenga ciertos errores, el beneficio que nos ha brindado a nuestra sociedad ha sido enorme, ha sido pues inimaginable incluso, y que se debe de reconocer el trabajo que hay detrás de que cada medicina sea fabricada. Son años de estudio, son años de preparación, de investigación previa, van muchísimas manos que pasan por esos medicamentos y también son muchas personas y desgraciadamente pues animales donde se han sido testeados. Lo que nos ha brindado, pues como mencionaba, la sociedad de hoy en día, que podemos estar vivos prácticamente, que ya no hay enfermedades que sean de nuestra preocupación. Claro, y reconocer también pues el lado a lo mejor negativo que tiene, que es como la prueba que hay en animales, que pues bueno, tratar de ver la manera en la que se pueda corregir y pues también reconocer nuestras, ¿cómo decirlo? Como nuestras responsabilidades que tenemos que en el ámbito ético, que ver siempre la prioridad del bienestar social y del bienestar del paciente, sin importar qué, ya que pues se puede prestar que la industria farmacéutica sea más importada, o sea, que se importe más en el ámbito económico que en el humano, pero siempre tratar de buscar ese camino, de ver siempre por el bienestar del ser humano y, y pues reconocer la importancia que tiene toda esta industria farmacéutica. Y bueno, para cerrar, como conclusión, me gustaría recalcar que es cierto, existen muchos problemas en el ámbito de la salud. Realmente son muchos retos, muchos problemas y existe una cantidad de gente que se beneficia económicamente de estos problemas y que, bueno, su solución no es mejorarlos, sino todo lo contrario, buscan que este problema se perpetúe. Pero hay que recordar que es nuestra labor como médicos buscar siempre las alternativas para cuidar la salud del paciente. Recordemos que la salud del paciente embarca varias formas. Por ejemplo, hablamos de su salud mental, su salud social, su salud física y su salud social. Hay que tener todas estas en cuenta sin menospreciar su salud económica. Al momento de recetar algún medicamento, tenemos que tener todas estas variantes en cuenta para poder así hacer un plan adecuado para cada persona que se ponga enfrente de nosotros y reconocerla como lo que es, como una persona con problemas, con familia y con muchas características que lo hacen plenamente individual y único. Si respetamos esto, podemos tomarnos un momento para evaluar todo. Estaríamos haciendo una praxis correcta. Entonces, me gustaría invitar a todos a informarnos de este tema, a recabar información y a mejorar siempre que podamos nuestra situación para no caer en errores, en falacias y tener un juicio argumentativo, sólido y crítico, basado en características éticas que nos hagan una correcta práctica médica. Como conclusión, me queda decir que este proyecto de investigación acerca de la industria farmacéutica en el ámbito de la ética y de la moral es de suma importancia y más en nosotros como estudiantes de medicina para poder llevar una práctica médica, además de estar muy relacionados con este tema
y estar vinculando nuestra práctica médica con la industria farmacéutica. Me queda decir que la investigación de este tema es muy importante y que nos va a ayudar en nuestra formación académica. Como conclusión, es importante destacar que la industria farmacéutica es una de las más importantes en todo el mundo y con mayor razón se debe enfocar en la ética y la moral para el bien de la sociedad, ya que en mayor parte la industria farmacéutica se enfoca más en generar ganancias que en curar a los enfermos. Y nosotros, como personal de la salud, tendremos la responsabilidad de recetarles a los pacientes medicamentos que estén a su alcance y que sean efectivos, solo si estos realmente los necesitan.